¿Cómo están todos? Les saluda nuevamente el docente Javier Pando. Esta vez para traerles un tema trascendente, importante, complementario a lo que ustedes estudian para el examen de admisión MRU, MRV. Aquí les traigo la parte gráfica, ¿no? La descripción del movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado a través de las denominadas ecuaciones del movimiento, las cuales también, ¿no? Tienen una descripción gráfica. Así como en matemática nosotros graficamos en un plano cartesiano X, Y, ¿no? Distintas funciones o relaciones. En este caso vamos a utilizar, ¿no? Esa similitud, pero lo vamos a hacer con las variables que gobiernan en este caso el movimiento, ¿no? Eje de posiciones, eje de velocidades, todas ellas descritas en relación con el tiempo. Entonces tengo dos aplicaciones sencillas, o tres en todo caso, a través de las cuales vamos a ilustrar cómo ustedes tienen que proceder. No es un ejercicio donde vamos a utilizar netamente matemática, no. Estamos haciendo un curso de física y nosotros tenemos que interpretar muchas veces la información que nos proporcionan estas gráficas en forma correcta para poder darle solución, ¿no? Al ejercicio, ¿no? Dicho sea de paso, todas las universidades comprenden problemas donde se utiliza este análisis, ¿no? La descripción gráfica o la descripción del movimiento mediante ecuaciones vectoriales. ¿Por qué ecuaciones vectoriales? Porque en la descripción del movimiento mediante ecuaciones nosotros fijamos un sistema de referencia. Con relación a ese sistema de referencia surgen las distintas variables. Muy bien, vamos a recordar todo ello en esta bonita revisión que tengo para ustedes. A continuación. Muy bien, aquí tenemos para ustedes una primera aplicación. Dice, se tienen dos partículas en movimiento en línea recta horizontalmente y cuya posición varía con el tiempo según gráfico. Si una de las partículas presenta una aceleración de módulo 1 metro por segundo cuadrado, ¿en qué instante las partículas presentarán igual velocidad? Muy bien, y en la descripción tengo una gráfica, en el eje vertical tengo descrita la posición, en el eje horizontal el tiempo. Y ustedes observan, una de las gráficas es una parábola, otra de las gráficas es una recta, ¿no? Que matemáticamente decimos es tangente a la parábola en un punto. Ese es todo lo que tenemos aquí, algunos valores. Vamos a recordar rápidamente qué cosa requerimos nosotros para poder resolver este problema. El instante en que las partículas presentarán igual velocidad. ¿Cuál es el origen de estas gráficas? Recordemos la parte matemática. A ver, atención. Digamos que yo tengo la descripción del movimiento de un cuerpo. A continuación, yo estoy representando, fíjense, una superficie horizontal sobre la cual se desenvuelve el movimiento rectilíneo de una partícula. En este caso, estoy registrando, estos son, ahí van 2 y hasta 3 instantes. Con relación a ello, nosotros lo que vamos a realizar aquí es, a ver, estamos considerando que el movimiento se describe hacia la derecha, ahí está. Y fíjense que nosotros cuando hacemos el estudio del movimiento, esto inicia en un instante de tiempo determinado, ¿no?
Digamos que a partir de este momento, el que les estoy mostrando en la figura, yo voy a empezar a describir, ¿no? A tomar mediciones y ahí es donde surge justamente el uso de ecuaciones. A partir de este momento, entonces, yo voy a tomar control del movimiento de este cuerpo. Y vamos a considerar un segundo instante. Hasta este instante ha transcurrido un tiempo. Sí, eso es lo que, bueno, básicamente lo estoy representando. Nosotros medimos aquí un tiempo t cualquiera. Hasta ahí estamos indicando pues el tiempo correspondiente. Y aquí vienen algunos detalles, ¿no? Con relación a la descripción en forma vectorial. Nosotros utilizamos la velocidad. Fíjense ustedes, estoy representando aquí el vector velocidad, ¿sí? Y la aceleración. Ya, por otro lado, también entonces estoy representando por aquí el vector aceleración. Eso es en cualquier instante. En cualquier instante. Permítanme nuevamente. ¿Listo? Ahí está, estoy mostrando una velocidad y una aceleración. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes que para la descripción del movimiento nosotros fijamos, ¿no es cierto?, un sistema coordenado. Para el movimiento rectilíneo es suficiente un solo eje, ¿no? Esto se realiza pues en línea recta, ¿no? Entonces, fíjense que asociado aquí al trayecto, nosotros utilizamos un eje, no es un eje X, es un eje de posiciones. Recuerden ustedes. ¿Listo? Ya. Este es entonces el eje que nos va a proporcionar la posición en metros. Cada unidad me representa un metro. Y básicamente, aquí donde yo estoy representando el origen de coordenadas, tenemos nosotros lo que constituye un observador en tierra. Es quien toma las mediciones, quien toma control de ese movimiento. Bueno, en esta representación se está refiriendo a nosotros. Y sobre este eje, fíjate que en el instante inicial, justamente ahí tú vas a medir la posición inicial. Y luego de un tiempo t, fíjate donde se ubica el cuerpo, vas a medir la posición en un instante cualquiera. Cualquier movimiento va a tener estos elementos. Entonces, aquí es donde yo hago la diferencia. ¿Sí? Vamos a decir, en un MRU o en el MRU, ya saben ustedes, la característica de este movimiento es que la velocidad es constante. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí fundamentalmente es las ecuaciones vectoriales, hacerles recordar. Fíjate que en el MRU, la posición del cuerpo en un instante cualesquiera es igual a la posición inicial más el desplazamiento, pero el desplazamiento, o sea, el cambio de posición que experimenta en este intervalo de tiempo, es justamente, ahí es donde aplicamos la ecuación del MRU, velocidad por tiempo. Esta viene a ser la ecuación de la posición para el MRU. Y es una de las ecuaciones que nosotros debemos tener presente en el desarrollo de estos ejemplos, ¿de acuerdo? La otra ecuación, bueno, no hay otra ecuación, simplemente la característica fundamental, velocidad constante. De ahí se derivan básicamente dos cosas. La gráfica posición-tiempo, ahí tienen ustedes la gráfica posición en el eje vertical, que se expresa en metros,
y el tiempo en el eje horizontal. Ustedes van a observar que la característica entonces de una gráfica posición-tiempo para el MRU es una línea recta. Un momentito, vamos a colocar aquí el tiempo. Ya está expresado en unidades SI. Acá está el origen de coordenadas, el 0, ¿no es cierto? Que te indica que en el instante t igual a 0, ahí la partícula se encontraría pues en el origen de coordenadas, ¿no? Básicamente, una gráfica posición-tiempo para el MRU es una recta, chicos. Una recta que inicia a partir del eje vertical hacia la derecha. No puede haber en la parte negativa, pues, una gráfica. ¿Ya? Puede estar orientada hacia arriba, hacia abajo. Y la otra gráfica, básicamente, es la característica, ¿no es cierto?, del MRU. Ahí tienen ustedes eje vertical, eje horizontal, esquemático nomás, porque estamos recordando algunos puntos. Y lo que yo voy a tener aquí, de manera similar, tiempo en segundos, y en el eje vertical la velocidad. ¿Cómo evoluciona la velocidad en el tiempo? En el caso de un movimiento con velocidad constante, la gráfica va a ser una recta horizontal paralela al eje de los tiempos. Esto con relación al MRU. Vamos al otro lado. En un MRV, a ver, nuevamente. En este caso vamos a considerar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, muchachos. Aquí la ecuación de la posición en cualquier instante, o sea, en este momento, en el instante de tiempo t, es igual a la posición inicial más el desplazamiento. Ese es vectorialmente, ¿no? Y ese desplazamiento en el MRV viene a ser la velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Esta es la ecuación de la posición. Ahora, en el MRV, la característica principal es que la aceleración es constante, lo cual significa que la velocidad cambia uniformemente. Y en virtud a ello tenemos también la descripción de la velocidad en el tiempo. Para el MRV, la velocidad sería igual. La velocidad en cualquier instante, ¿no?, es igual a la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el instante de tiempo t igual a 0, más aceleración por tiempo. Esta vendría a ser la expresión, la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Y la característica propiamente. Estas tres condiciones se reflejan también gráficamente. Fíjense ustedes, aquí en la parte derecha yo les estoy mostrando la característica básicamente principal. Ustedes van a tener, por ejemplo, en el MRV, digamos que se te presenta una gráfica posición-tiempo. ¿Cómo identificas tú que corresponde a un MRV? En esa gráfica posición-tiempo, ustedes lo que van a tener es una parábola, ¿no? Matemáticamente esa gráfica es una parábola, cuya tendencia puede ser, no, bueno, aquí tienen ustedes, digamos que esa es la gráfica, una parábola. Si es una parábola, entonces es un MRV. Y aquí donde corta el eje vertical, estamos registrando la posición inicial.
¿no? En el instante t igual a 0, entonces ustedes tienen ahí ya un dato, ¿no es cierto? Una información. Y así, para cualquier instante de tiempo, pueden evaluar, ¿no? En qué posición se encuentra, digamos, en un tiempo como el que estoy mostrando en la gráfica. Para este tiempo t, voy a tener una posición que se refleja en el eje vertical. Acá está, ¿no es cierto? Así funciona esto cuando ustedes hacen una interpretación de una gráfica. Asimismo, ustedes van a tener, acá tenemos una segunda gráfica, que sería una gráfica velocidad, ¿no? En este caso, en unidades SI, en metros por segundo, y en el eje horizontal, el tiempo. Y una gráfica velocidad-tiempo que corresponda a un MRV, la característica fundamental es que esa gráfica es una recta, ¿no? La tendencia puede ser hacia abajo, hacia arriba, dependiendo, ¿no? Si es hacia abajo, es una velocidad que está disminuyendo, llega a 0 en cierto instante de tiempo y después va a empezar a aumentar. Pero ¿qué nos refleja una gráfica por debajo del eje del tiempo? Velocidades negativas. Entonces aquí es importante que ustedes recuerden la convención de signos. Una velocidad positiva se representa hacia la derecha, ¿no es cierto? Y una velocidad negativa hacia la izquierda. En la interpretación de esa convención, ¿no? En realidad, todo vector, sea velocidad, aceleración, si está orientado en el eje X, en el eje horizontal hacia la derecha, usamos positivo. Si es hacia la izquierda, usamos negativo. No hay más que decir. Hay que tener cuidado solamente con ese detalle en las gráficas, ¿no? En las ecuaciones. Por último, la tercera gráfica que lo estoy realizando en la parte inferior, bueno, por su simplicidad, tenemos ahí un espacio. Esta es una gráfica, digamos, acá tienes el tiempo en segundos y lo que vamos a registrar en el eje vertical es la aceleración. Y como la aceleración es constante, ustedes pueden tener, bueno, una aceleración positiva, una aceleración negativa. Si es positiva, va a ser una recta horizontal por encima del eje de tiempos. Si es negativa, es por debajo. Es más, cuando esta gráfica coincide con el eje temporal, corresponde al MRU, porque sería aceleración cero. ¿Se dan cuenta? Y es básicamente lo que tenemos que tener presente para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Bien, vamos a empezar entonces a resolver esto. Ahí está. Un primer ejercicio donde me indican se tiene dos partículas en movimiento en línea recta horizontalmente. Y me dice cuya posición varía con el tiempo según el gráfico. Si una de las partículas presenta una aceleración de módulo 1 metro por segundo cuadrado, ¿en qué instante las partículas presentarán igual velocidad? Entonces, como les había mencionado al comienzo, y eso es lo primero que voy a diferenciar. Yo tengo aquí dos gráficas. La parábola, esta le vamos a denominar A mayúscula, corresponde al móvil A, ¿sí? Y ese móvil A realiza, de acuerdo con la característica de la gráfica, un MRV. Por la forma nada más. Si es una parábola, la segunda gráfica corresponde al móvil B. En este caso lo estoy representando por aquí. Fíjense ustedes. Esta recta que tienen aquí, ¿no? Inicia en menos 20. Entonces, cuando yo tengo una recta, es una gráfica posición-tiempo y es una recta. Entonces, en esa gráfica posición-tiempo que va a corresponder a un móvil B, se está desarrollando con las características de un MRU.
Entonces ya tienes identificado. En lo que sí debes tener cuidado, puede prestarse a confusión. Acá en el punto de tangencia, ¿qué significa? Mira, este es un instante de tiempo en el cual los dos se encuentran en la misma posición. Miren qué curioso, ¿no? Pero a ti te dicen si en qué instante las partículas presentarán igual velocidad. El que estén en la misma posición no implica que tengan la misma velocidad. Entonces hay que extraer toda la información posible de las gráficas. Y ahí es donde empezamos nosotros con la solución. Muy bien. Lo primero que observamos entonces para el móvil A, ahí lo tenemos, fíjense, parábola. Ustedes pueden notar aquí dónde se cortan los ejes, el instante de tiempo t igual a 0. En ese instante de tiempo t igual a 0, ahí tienes, acá inicia la gráfica, ¿no? Del movimiento para el móvil A. La parte izquierda es referencial, ¿no? Para indicar que es el mínimo, es el punto más bajo de esa gráfica. Ahí ya tenemos dos características. En t igual a 0, la posición inicial, ese punto de la gráfica se proyecta justamente en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el móvil en el instante t igual a 0. Y el otro detalle es, cuando ustedes tienen un máximo o un mínimo, matemáticamente eso significa que la recta pendiente, la recta tangente, perdón, en dicho punto tiene pendiente nula. Y esto justamente representa en cualquier parábola para un MRV un cambio en la dirección del movimiento. Sino que acá inicia, ¿no? En 0 inicia, entonces propiamente no se evidencia un cambio en la dirección del movimiento. Yo esto lo indico en general. Entonces acá tienes el instante de velocidad nula, pues, porque justamente en el punto donde cambia la dirección del movimiento, la velocidad es 0. Coincide, ¿no es cierto? Coincide en este caso con el instante de tiempo t igual a 0. ¿Sí? Ya, fíjense ustedes acá en t igual a 0, entonces tengo posición inicial 0 y velocidad inicial 0. Y es un dato del problema la aceleración. Este es un movimiento hacia la derecha, ¿no? Fíjate hacia dónde se proyecta la gráfica conforme ustedes conforme ustedes lleven los puntos de la gráfica, ¿sí? Al eje de posiciones, en el tiempo van a notar que se van alejando del origen de coordenadas. Eso significa pues que te estás moviendo hacia la derecha. Entonces es importante indicar eso porque la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración deben coincidir. El valor de la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado, pero su dirección, para expresarlo vectorialmente, recuerden que estamos trabajando con ecuaciones vectoriales, sería positivo, hacia la derecha, en la misma dirección en que se desarrolla la velocidad de este móvil A, en este caso. Estoy usando un color característico para el móvil A. Enseguida yo puedo expresar, a mí me interesa el instante en que sus velocidades son iguales. Entonces yo puedo expresar la velocidad de A en cualquier instante como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerden, esta es la expresión de la velocidad, con el detalle de que esta velocidad inicial es un vector nulo. Es 0, ¿no es cierto? Y la velocidad de A en cualquier instante, entonces, quedaría expresado de la siguiente manera. Fíjate, aceleración por tiempo. Pero la aceleración es más 1. Por tiempo te va a quedar igual un positivo, ¿no? Un valor que es numéricamente igual al tiempo y expresado en metros por segundo. Este es el
la expresión de la velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente variado que desarrolla A. Ahora paso al móvil B. Fíjate, estoy cambiando el color. Entonces, para el móvil B, ustedes pueden decir que en t igual a 0, ¿qué está ocurriendo? En t igual a 0. Como ustedes se dan cuenta, la posición inicial de este móvil B es igual a menos 20, lo cual se interpreta como 20 metros a la izquierda del origen de coordenadas. En ese instante registramos la posición del cuerpo, decimos inicial, y de ahí se viene a desarrollar el movimiento, ¿no es cierto?, de B. ¿Qué está pasando? Que cuando B se encuentra en el instante t igual a 2 segundos, la posición en este caso es igual a 0. Está pasando por el origen de coordenadas. ¿Qué ocurre entonces? Acá tú puedes apreciar que avanza 20 metros en 2 segundos. Avanza 20 metros en 2 segundos. Interpretación de la gráfica, ¿no? Además, hacia la derecha. Estamos, dirección del movimiento, pues. Y si tienes estos elementos, ya puedes, como el movimiento de B es un MRU, entonces tú dices la rapidez con que se desarrolla sería distancia entre tiempo. La distancia es 20 metros, el tiempo es 2 segundos y estamos obteniendo 10 metros por segundo. Enseguida ya tengo la velocidad entonces de B. Tomo el valor 10 metros por segundo y le asigno, usando la convención, más 10, ¿no es cierto? Ahí tienes la velocidad constante para B. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo, fíjate, velocidad A y velocidad B. Entonces, por dato, ahí ya pasó a la solución, ¿no es cierto?, definitiva. Ya con esto voy a obtener el tiempo que me está solicitando el ejercicio. Yo tengo que buscar el instante en que sus velocidades sean iguales. La velocidad de A coincide con la velocidad de B. Entonces, ustedes van a indicar aquí, pues, que esto quiere decir que más T, este módulo debe coincidir con más 10. Y ya tienes el tiempo. Por lo tanto, el tiempo correspondiente es igual a 10 segundos. Ya tienen ustedes acá la respuesta a este ejercicio. Bien. Estamos pasando a la siguiente situación. Muy bien. A ver, permíteme. Dice así, la ecuación de movimiento de un móvil está dado por x igual 2.5t cuadrado menos 20t más 30, con t en segundos. ¿En qué instante pasará junto al observador por segunda vez y con qué rapidez? Veamos aquí, para la solución de este caso 2, a ver, ¿qué debemos tener presente? Fíjense ustedes. Recordemos, sí, así lo voy a decir, recordemos, fíjate por aquí, la ecuación de la posición para un cuerpo que realiza MRV es igual a posición inicial más
velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Fíjate ahora en el dato, pero yo lo voy a escribir de esta forma, ¿no? A ver, X dice así, es igual más 30, estoy tomando el último término, ¿sí? De ahí viene menos 20t, ¿no es cierto? Lo voy a escribir así, con la característica vectorial, más menos 20 por t. Ya está. Es lo mismo, ¿no es cierto? Menos 20t. Y de ahí viene más 2,5 por t cuadrado. Pero fíjate que 2,5, esto yo lo puedo expresar como 25 sobre 10. ¿Cierto o no? Si tú sacas quinta, tienes 5 y acá tienes 2. Y prefiero que quede como 5 medios, como la mitad de 5. ¿Por qué razón? Porque acá lo voy a escribir así, fíjate este detalle, más, paréntesis, el módulo sería positivo más 5, ¿de acuerdo? Por t cuadrado y entre 2, ya está. Ahora quiero que compares. Quiero que compares. ¿Es un MRV o no es un MRV? ¿Ya? Incluso, mira, ustedes tienen ahí el más 30 es la posición inicial, el menos 20 es la velocidad inicial. Quiere decir que en el instante inicial se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Y el valor de la aceleración sería más 5, o sea, una aceleración, bueno, el vector aceleración más 5, una aceleración positiva, una aceleración hacia la derecha. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes que en este movimiento está ocurriendo lo siguiente? Al inicio, el cuerpo se mueve, fíjate, hacia la izquierda en t igual a 0, ¿no? Y eso va a ser durante un tiempo porque la aceleración es hacia la derecha, contraria. ¿Qué ocurre? Disminuye la velocidad y va a experimentar un cambio de dirección. Miren, solamente con observar la gráfica ya yo puedo tener algunos elementos. Puntualmente para la solución, la interpretación es importante, sí. Por condición, ya, ese es un comentario que yo les estoy realizando. Al darle forma, obtienes los elementos, ¿no? Velocidad inicial, aceleración, posición inicial. Por condición, pasa por el observador. Pasa por, o sea, el observador está ubicado en el origen de coordenadas. Pasa por x igual a 0 2 veces. Esto básicamente se va a reflejar en el tiempo. Entonces ustedes dicen matemáticamente esta ecuación de la posición x igual 30 positivo, ya le doy la forma normal, menos 20 por t, y bueno, lo puedo dejar como 5 medios, fíjate, por t cuadrado. Esto es igual a 0. Fíjate, por favor, es una ecuación cuadrática y te debe dar dos resultados, dos instantes de tiempo. Justamente te dicen que pasa por el origen de coordenadas 2 veces. Entonces, hay dos instantes de tiempo en que va a pasar por el origen de coordenadas. Eso se tiene que reflejar matemáticamente. Aquí ya es un tema de álgebra, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden sacar, miren, quinta, 6 por 5, 30. Quinta, 4, ¿no? Quinta, 1, y acá la quinta de 0 sigue siendo 0, pues. Y ahora multiplicamos por 2 a todo. Fíjate, 2 por t cuadrado entre 2 te está quedando t cuadrado. Estoy ordenando nada más. 2 por menos 4t, menos 8t. Y 2 por 6, acá tienes 12 positivo.
Eso es lo que queda a la izquierda de la igualdad. A la derecha, 2 por 0, 0. Una ecuación cuadrática, el aspa simple me parece conveniente acá. T por T nos proporciona T cuadrado y dos números que multiplicado te den 12 positivo y que sumados te den menos 8. A ver, 6 y 2, ¿está bien? En este caso sería menos 6 y menos 2. Menos 6T con menos 2T sumados te dan menos 8T. Verificación del aspa simple. Y cuando tú igualas a 0 cada factor, T menos 6 igual a 0 y T menos 2 igual a 0, entonces tenemos dos resultados. Tiempo, uno de los tiempos es 2 segundos y el otro tiempo podemos llamarle T1 y T2, en este caso es 6 segundos. Entonces, a ti te dicen cuándo pasa por segunda vez, lógicamente que en el mayor tiempo, ¿no? 6 segundos. Ahora, ¿con qué rapidez? ¿Con qué rapidez? Entonces, hay que tener presente la ecuación de la velocidad, porque es un movimiento que se desarrolla con una velocidad que cambia en forma uniforme con el tiempo. Entonces, acá vamos a decir, tenemos también la velocidad en cualquier instante para este móvil sería igual a su velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y acá notas que requieres la velocidad inicial y requieres también la aceleración. ¿Te acuerdas que te dije cuando tú le das esta forma? Fíjate acá, ve, en la ecuación de la posición, ¿qué cosa tienes acá? Menos 20 por t. ¿Qué cosa es menos 20? Esto es la velocidad inicial. Y acá, ¿qué cosa tenemos a la derecha? Más 5 por t cuadrado entre 2. Por comparación, el término que multiplica a t cuadrado entre 2, ¿qué cosa es? El vector aceleración. Y eso yo lo puedo llevar tranquilamente a la ecuación de la velocidad. Ahí tienes. Entonces vamos a decir ahora, la velocidad a qué es igual. Velocidad inicial, o sea, menos 20, más el producto del vector aceleración más 5 por el tiempo. Y ya tienes la expresión de la velocidad para cualquier instante, ¿no? En este caso estás obteniendo que la velocidad de este cuerpo sería, mira, 5 por t menos 20. Y esto va a estar expresado en metros por segundo. Ya está. Entonces, en t igual a 6, ¿cuánto es su velocidad en t igual a 6 segundos? Porque yo quiero saber con qué rapidez pasa en ese instante, ¿no? Por el origen de coordenadas. Entonces, ya saben que la expresión que está aquí entre paréntesis, a ver, lo estoy resaltando aquí. Este 5 por t menos 20, ¿qué cosa es? Viene a ser el valor, pues, de la velocidad. ¿Listo? En t igual a 6, entonces, el valor de la velocidad sería 5 por 6 menos 20, ¿no es cierto? Y estamos obteniendo una rapidez de ¿cuánto? Una rapidez de 10, ¿no es cierto? 6 por 5, 30 menos 20, 10 metros por segundo. Con esto tenemos la segunda parte y verificando nuestras alternativas respondemos la alternativa A, ¿correcto? A ver, nos ubicamos en el tercer ejercicio. Finalmente
Y aquí tienes, fíjate, la posición de un móvil varía con el tiempo, como indica la gráfica. Te piden determinar la velocidad del móvil para el instante t igual a 6 segundos. Entonces, aquí ustedes tienen bastante información en la gráfica. Como es un solo móvil, voy a obtener de una vez aquí en la gráfica, fíjense ustedes, el primer punto que estoy colocando corresponde al instante de tiempo t igual a 0. Claro, ese se refleja acá abajo, ¿no? Ese es t igual a 0. En ese instante, lo que tenemos es la posición inicial, mira, en la gráfica. X inicial igual a 4. Y ahora, el otro punto que estoy ubicando en la parte más alta, fíjense, te está dando ¿qué cosa? La posición de ese cuerpo, pero hay un detalle, ¿no? Ahora es 20, más lejos del origen de coordenadas. ¿En cuánto tiempo? Ahí viene la situación. Aquí ha transcurrido 4 segundos. Eso es lo que tú puedes notar, el cambio de posición. Si tienes el cambio de posición, fíjate que ya voy extrayendo de la gráfica. Vamos a usar un color más claro. A ver, vamos a decir aquí, de la gráfica, fíjate qué sencillo, ¿no? Estamos aplicando exactamente lo mismo. En t igual a 0, ¿qué está ocurriendo? Mira, en t igual a 0. La posición inicial es 4 metros a la derecha, 4 positivo. Esto es la posición inicial, ¿sí? Tenemos en t igual a 4, exactamente en este instante de tiempo, t igual a 4 segundos. La posición en este caso es ¿cuánto? Ahora 20 metros positivos, o sea, 20 metros a la derecha del origen de coordenadas. Fíjense qué ocurre en este instante de tiempo t igual a 4 también. Ubícate en el punto. Es el máximo. Si yo trazo ahí una tangente geométrica, es horizontal. ¿Y eso qué significa? Que ahí hay un cambio de dirección. Te das cuenta que llega hasta la posición 20 y de ahí va a volver, ¿no? Ya en lo que sigue del movimiento. Entonces, en este instante, ¿qué ha ocurrido? La velocidad es 0. Y acá lo voy a reflejar. En t igual a 4, la velocidad es igual a 0. Tenemos suficiente información para responder a este problema. A ver, en módulo, ustedes saben muy bien que la distancia es igual a la semisuma, ¿no? Rapidez inicial más rapidez final entre 2, y esto multiplicado por el tiempo, ¿no? Esto se cumple, ¿no? Para el MRV. Y la distancia es 16. ¿Qué te parece si reemplazamos acá? Fíjate, 16 es igual. La rapidez inicial en este caso es desconocida. La rapidez final es en este caso 0 entre 2. Y esto ha ocurrido en un tiempo de 4 segundos. Entonces, acá ustedes van a obtener una rapidez inicial. Bueno, acá simplifico, me queda 2. Vas a tener entonces que la rapidez inicial es igual, en este caso, a 8 metros por segundo. ¿Y por qué quiero yo la rapidez inicial? Porque si tengo la rapidez inicial, entonces esto es lo que yo realmente necesito expresar, la velocidad inicial, ¿sí? Entonces acá decimos, fíjate, primer resultado, velocidad inicial es igual en este caso a, ya saben que se mueve a la derecha, ¿no? Más 8 para indicar la dirección hacia la derecha, metros por segundo. A continuación,
voy a tener en cuenta también, fíjate, si tengo la rapidez inicial y final y el tiempo, podemos calcular la aceleración, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración. Es la forma general. Esta velocidad final en 4 segundos se hizo 0. Vamos a reemplazar igual. La velocidad inicial, conforme hemos observado, es más 8, ¿no? Y ahí viene más el vector aceleración por el tiempo, que es 4. Y cuando ustedes calculen acá, bueno, de aquí estoy obteniendo el vector aceleración como menos 2 metros por segundo al cuadrado. Es de predecir, ¿no? Porque es una aceleración hacia la izquierda. En la primera etapa del movimiento, que es hacia la derecha, es contraria y por eso es que la velocidad disminuye hasta 0, ¿no es cierto? Bueno, ya tienes la aceleración, entonces puedes expresar la ecuación de la velocidad. Recuerda que la velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial en este caso es más 8. Y acá tengo la aceleración es menos 2 por el tiempo. Y fíjate, ¿no? Conformamos la expresión de la velocidad. ¿De qué manera? Como 8 menos 2 por t. Depende del tiempo y esto te va a resultar en metros por segundo. Luego, en el instante de tiempo que me indican, en t igual a 6, fíjate, en t igual a 6 segundos, entonces, vectorialmente nomás, esta velocidad sería 8 menos 2 por 6, ¿no es cierto? Metros por segundo. ¿Qué cosa estamos obteniendo? Un valor negativo. ¿Cuánto es esto? 8 menos 12, menos 4 metros por segundo. ¿Qué te está indicando una velocidad menos 4 metros por segundo? Acá ya tienes tú en esta respuesta el valor y la dirección. ¿Te das cuenta? 4 metros por segundo hacia la izquierda. Y responderías la alternativa, ahí lo estoy marcando, la alternativa D. Bien, finalmente despedirme deseando que esta clase sea de mucho provecho para ustedes. Los espero en una próxima publicación. Ya saben, voy a ir desarrollando todos los temas por subcapítulos para que puedan ustedes progresivamente ir avanzando en el aprendizaje de esta maravillosa ciencia. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.